Hola, bienvenidos. Estamos en el tercer episodio de Factor Empresa. Salimos en vivo por YouTube todos los martes de 19 a 20 horas. Vamos a hacer entrevistas a empresarios y referentes de Salte del NOA. Es nuestro tercer programa. Nos presentamos a Maxi Sosa y Natalia Caballero. Vamos a ser los conductores del programa. Como dice Maxi, nuestro tercer episodio. Así es, así que estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque hasta ahora venimos conociendo personalidades muy interesantes y obviamente el día de hoy no es la excepción. Te dejo para vos, Nati, la presentación. Tenemos una mujer referente, interactúa en las cámaras, tiene una empresa con muchos años de trayectoria. Vamos a conocer entonces a Silvana Crivelli. Bienvenida, Silvana. Hola, muchas gracias por invitarme, chicos, muy amables. Por favor, gracias a vos por estar aquí. Nos interesa mucho tu historia, Silvana, porque es una historia de mucho tiempo, de mucha trayectoria. Es una empresa familiar, segunda generación, y está entrando la tercera generación. Ya está hace rato adentro de la tercera generación. ¿Querés que te cuente un poquito la Sí, historia? sí, 100%. Queremos saber desde el principio cómo Claro. arrancó todo y cómo está funcionando hoy la empresa. Bueno, el fundador de la empresa se llamaba Gianpaolo Crivelli y había nacido en Bérgamo. Sí. Okay. Bérgamo es una ciudad que está a 40 kilómetros de Milán, no sé si la recuerdan porque fue muy importante con el hecho del COVID, fue la primera ciudad europea bien golpeada. Que cerró, Sí, fronteras. Sí. Y me imagino que es de esos pueblitos alejados de todo. No, es una ciudad bastante importante, okay. digamos, en este caso es una ciudad. Bueno, mi padre nació en Bérgamo y ya su padre trabajaba en un establecimiento gráfico llamado Artigrafiche, que era como una especie de casa de la moneda, Sí. porque se imprimía papel moneda. Él entró a trabajar ahí, habiendo terminado la secundaria, digamos, y cuando terminó la guerra, a raíz de que había salido un decreto por el cual en ninguna familia tenía que haber más de un trabajador activo, Sí. para apoyar a todos los que se habían quedado sin trabajo, él le dijo a su padre, ok, quédate vos en la empresa y yo me voy. Se fue 6 meses a Suiza, no le gustó, y luego se fue a París. Estando en París, se hizo amigo del que más adelante sería el Papa Juan XXIII, que era nuncio apostólico en París. Mirá. En ese momento, que era Angelo Roncalli, que era de Bérgamo. Claro. O sea que él estaba como muy relacionado con la iglesia, ¿o no tanto? Él tenía un tío que era arzobispo y le dijo, te vas a París, entonces anda a visitarlo a Monseñor Roncalli, así hablan bergamasco, son amigos. Claro, sí. Y se hizo muy amigo de él. Y durante 3 años lo frecuentó semanalmente. Cuando mi padre decidió emigrar, porque tampoco le gustaba mucho lo que estaba haciendo en París, Sí. había elegido 2 países, Canadá o Argentina, y el primero que le saliera el permiso, a ese iba a ir. Y bueno, y le salió el permiso primero. En una época donde había mucha migración, donde Argentina recibía... Mucha, era el a todos año los 48, inmigrantes, claro. ya era otro tipo de migración, ya era la última ola, Claro. digamos, migratoria, en donde emigraban ya más perfiles técnicos, digamos. Más profesional. Entonces, habiendo conocido a Roncalli, digamos, vino con una recomendación para el Colegio Salesiano. Llegó a Buenos Aires, al Colegio Salesiano, que en esa época en todos los colegios salesianos había escuelas de artes y oficios. Sí. Pues sabes que yo tengo a mi abuelo que estudió en esa época en el Salesiano y ¿Sí? también tiene libros de carpintería. Mirá. O sea, era impresionante cómo estudiaban el oficio. Claro. Realmente. No, realmente en ese sentido los salesianos hicieron una labor social estrepitosa que lamentablemente después desapareció. Bueno, estaba ocasionalmente en Buenos Aires un curita salesiano de Salta. Y le dijo, bueno, así que vos sos gráfico, qué sé yo, ¿no te animás a ir a ser profesor de gráfica, o sea, de impresión, tipografía, etcétera, a Salta? Y él inmediatamente dijo sí, sin saber siquiera dónde quedaba Salta. Bueno, como a los 2 días ya estaba subido en un tren
y llegó a Salta con la idea de volverse inmediatamente porque 2 días y casi 3 de viaje lo habían matado, ¿no? Entonces, me imagino. pero no sucedió así, llegó a Salta, llegó al colegio y fue tan bien recibido por el ambiente de la Escuela de Artes y Oficios, fue tan bien recibido por los curas, por sus otros colegas, había profesores, como vos decís, de carpintería, de ebanistería, de sastrería, todos los oficios que se te ocurran. Y bueno, y estuvo enseñando en el colegio salesiano, digamos, unos 6, 7 años, y estando en el colegio enseñaba impresión, tipografía, composición de color, etcétera, bueno, digamos la teoría. Sí. Y Qué estando locura, ahí, ¿no? Eso que se enseñaba en esa época, que hoy en día, nada, hoy tenés un programa, el Word, y vos elegís qué fuente querés, y antes se estudiaba cómo se hacer la estudiaba tipografía. proporciones, había algo de Impresionante. arte, había mucho para hacer. Y las máquinas eran todas tipográficas, o sea, Claro. se trabajaba con formas de madera o de plomo. Claro, sí. Y algunos de los alumnos que él tuvo en ese colegio salesiano, que eran pupilos que venían del interior, fueron sus primeros empleados cuando en el año 54 se abrió del colegio e inició su propia empresa, como se hacía en tu casa, Trabajando. en un sector de tu casa, y poco a poco, ahí a 2 cuadras del Salesiano. Y bueno, y en esa manzana se fue desarrollando Que es toda donde la está empresa. hoy la empresa también. Claro, él empezó sobre calle 10 de octubre, no bajo la escalera, pero trabajando en un lugar pequeño, Sí. digamos, ponerle un garage. Y después, bueno, con el paso del tiempo se adquirieron los terrenos de la calle Caseros, después de Alvarado, y bueno, Claro. y ahora estamos ahí, un poco estrechos, pero estamos ahí. ¿Cuán grande hoy es la empresa, Sil? Bueno, la empresa tiene como planta, digamos, una planta de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Ah, es gigante. Somos, no te sé decir exactamente el número, pero somos en total alrededor de 50 personas. Podemos ser 49, 51, 52, depende, pero ahí estamos. Y bueno, con planes de seguir y, de ser posible, de expandirnos. Claro. Yo soy segunda generación, Bien. papá trabajó hasta que en una época fue nombrado vicecónsul de Italia, entonces ahí empezó como a ir cada vez menos y nos dio inteligentemente el paso a la segunda generación. ¿Y ese paso fue un paso que se dio naturalmente? ¿Vos creciste en la imprenta? Sí, en mi caso se dio casi naturalmente. Yo terminé el colegio, hice una carrera, digamos, de tipo técnica, que era secretariado ejecutivo. Después me gustó el tema de los negocios, hice licenciatura en administración, y la verdad que es como que uno creció ahí. Claro. Para mí mi destino era natural ahí, era natural. No, nunca tuve Ni dudas, siquiera te lo digamos. cuestionaste. No, de decir hago otra cosa. No, ni sentí el tema del mandato, el famoso mandato familiar, la presión familiar, que es tan nocivo, ¿no? No, y qué importante esto de que haya sido algo natural, en el sentido de que no haya sido algo impuesto y que no haya generado un conflicto tampoco de intereses con tus hermanos. No. O Nosotros con, somos padre e hijo. Claro. Nosotros somos 3 hermanos. La mayor estudió medicina y está en Tucumán, pero 2 de sus hijas ya trabajan con nosotros desde hace años y una ya es directora, digamos, de la empresa. Mirá vos. Y mi otro hermano menor sí está en la empresa también, a él le pasó lo mismo que a mí. Y yo creo que yo no me sentí forzada por el mandato, porque es una actividad linda, es una actividad... al final del día te la pasas leyendo, porque si estás imprimiendo una cosa, estás imprimiendo... Entonces te culturiza mucho. La variedad de clientes que tenemos es enorme, o sea, tratamos desde el escritor que es su propio editor, hasta el empresario, o sea... No estamos vendiendo una cosa monótona, por decir, sin menospreciar, pero no vendemos bulones, por así decir. Sí. Entonces, vas rotando en actividades, vas rotando en personas. Claro, y hablas un día con uno, un día con otro. Tiene mucho de estética, porque si le gusta el color
Así que nada, ¿Y yo cómo estuve es feliz ahí. Perdón, ¿cómo es el trabajo que vos me decís que va variando, que va cambiando? ¿Ustedes colaboran, digamos, en el diseño o es el trabajo llega y ustedes Si el cliente lo imprimen? necesita, Sí, colaboramos en el diseño sí, o recomendamos diseñadores claro. tercerizados. En una época el departamento de diseño era muy importante porque a la gente por ahí le costaba acceder a una computadora de cierto valor para Claro. hacer... Pero después empezaron las carreras, ¿viste? La Escuela de Bellas Artes enseñaba diseño gráfico, después empezó la Sí, hubo en algún universidad. momento un boom del diseño gráfico Sí, también y que todo el totalmente. mundo estudiaba diseño Sí. gráfico, se profesionalizó mucho esa... Sí. Y esa cada área. vez es más fácil también. Vos viste que hoy en No, día hoy, hasta le hoy das con un prompt. cualquier programita Claro. lo haces, o si no con la inteligencia artificial ya hay imágenes, ya hay Canva videos. Canva Qué destruyó increíble, el ¿no? trabajo. Qué increíble cómo el sí, tema del sí, diseño sí. se vio atropellado así. Sí, sí, ¿Cómo sí. manejan ustedes esto de pasaron de hacer diseños a que la gente ya lo maneje solo? ¿Cómo se fueron Bueno, reinventando? ahora tenemos un equipo de diseñadores, pero la principal tarea de ellos es recibir todo el material que viene, procesarlo, ripiarlo, lo cual significa pasarlo al lenguaje de plancha de impresión, Claro. digamos, e imprimirlo. No se aplica tanto el diseño propiamente dicho, o sea, no están los chicos diseñando, Claro. sino procesando archivos que ya vienen de afuera. Y esto de la digitalización también, me imagino que les fue cambiando el trabajo, porque antes todos los libros se imprimían, ahora hay mucho libro digital. Mira, ¿Cómo fue el paso de lo digital o cómo los atravesó a lo ustedes? digital nos atravesó así, en la parte de libros parece mentira, pero uno dice el libro está desapareciendo, y es verdad que cierta clase de libros desaparecen, qué sé yo, ya nadie compraría un diccionario, Claro, nadie una compraría enciclopedia. una enciclopedia. Yo compré siendo Sí. jovencita una hispánica, no sé qué, Sí, con cuántos qué tomos, y belleza, qué sé igual, yo. qué lindo tener eso en la tengo casa. ahí para Sí. hacer pinta nada más. Son reliquias. Pero imprimimos un montón de libros. ¿Por qué? Porque antes se imprimía solo en offset. El sistema de impresión digital era muy caro. Y el offset, al tener un costo fijo alto, exigía muchos ejemplares. Claro. Entonces, qué sé yo, un autor salteño que quisiera imprimir y que necesitase imprimir 100 libros, 200 libros, no lo podía hacer, Claro. porque era un costo infinito. Con la aparición de las impresoras digitales eso cambió muchísimo. Claro. Y ahora imprimimos muchísimos libros para editores independientes, para universidades. Cada universidad tiene a veces profesores que quieren Sí, Su propia bibliografía. su propia bibliografía, su propio libro de su propia Sí. autoría. sí. Imprimimos muchos libros para niños, o sea, cambió, pero estamos imprimiendo un Claro. montón de libros. Cambió el objeto del Cambió, libro, pero sí, siguen. sí, sí. Yo soy una relectora del Yo, libro, papel, amo el papel. ¿sí? Sí, sí, Bueno, sí, me yo encanta. tengo ese mix, ¿no? A mí me encanta por la facilidad de entrar a Google y descargar un libro. Me encanta y lo uso. Y también el papel. O sea, viajo Sí, a mí y me tengo pasa que ir con un no, librito no de puedo papel. leer no puedo leer en el teléfono, no puedo leer, me molesta leer, necesito como el papel, a veces Sí. marcar cosas, Marcar. ¿viste? Como, Vos ponete a pensar que son gestos que vienen con nosotros desde, no sé, Desde que se inició la imprenta. desde los inicios de la Claro, civilización. también. El gesto de dar vuelta una Sí. hoja y El de estar papiro. con algo en la mano es... Ponete a pensar, es sí, más viejo que usar el un plasmar tenedor. algo, claro. O sea, el Sí, tenedor sí, se lo usa plasmar algo. desde hace 300 años, Es antes se verdad. comía con la mano. Sí, sí. Pero el gesto de leer es muy antiguo, entonces está Y además, muy arraigado. incluso hay estudios que al momento de estudiar se fija el conocimiento no solamente con la lectura, leyendo las palabras, sino incluso con el tacto, con el aroma de las hojas, Claro. del libro. Es como juegan todos los sentidos al momento de estudiar, por ejemplo, y de fijar conocimiento. Muy distinto cuando estoy con la computadora, que estoy leyendo de otra manera. Es impresionante también cómo avanza el estudio, ¿no? de la ciencia y de cómo nosotros fijamos conocimiento, porque quizás antes uno no lo tenía en cuenta y hoy, sumado a la tecnología y a la diversidad de opciones que uno tiene para poder estudiar, sigue siendo el papel una de las mejores formas
para fijar conocimiento. Claro, fíjate, Finlandia, por ejemplo, eliminó todo clase de teléfonos, Sí. tablets, etcétera, en la escuela, Sí. y volvió al viejo libro de papel con el manual. Mm. Bueno, yo creo que porque es algo que viene así históricamente Sí, sí, sí. arraigado en nosotros, como vestirnos, qué sé yo, no sé. Dijiste recién una palabra que es la forma de impresión. Ustedes fueron uno de los pioneros en introducir esas máquinas en el NOA para la Sí. impresión. El offset. Offset. Claro, tradicionalmente la imprenta era tipográfica, o sea, tipos de plomo que se hacían uno a uno a mano o con la famosa linotipo, no sé si quieres esa máquina así que parece una araña, donde la sí, gente sí. tipeaba y se formaba el rengloncito con plomo fundido, después había que enfriarlo. Bueno, sí, Arte Gráfica fue la primera empresa que trajo las planchas de offset al norte, digamos. Y poco tiempo después comenzó el diario El Tribuno también. Claro. Mm. ¿Y eso ustedes lo importaron? ¿De dónde? ¿Cómo Ya se lo hacía trajeron? en Buenos Ah, Aires en Buenos offset, Aires. pero sí, obviamente las planchas aún hoy No en eran día de son acá. todas importadas. Claro. Sí, O son sea que todas. también son pioneros en la nueva tecnología y también en la importación, Sí, en abrirse a sí, nuevos sí, mercados. sí, No se sí. quedaron con lo que había acá, Claro. sino que siempre estuvieron en la búsqueda esta de profesionalizar y perfeccionar la técnica, ¿no? Sí, sí, sí. El offset fue un avance importante. Después fue Artes Gráficas la primera imprenta que hizo formularios continuos en el norte. ¿Se acuerdan de los formularios continuos? Que ya son históricos, pero durante 20 o 30 años fueron furor, digamos. No, y también lo que Era- hicieron fue, eran los que imprimían los cheques de los Cheques bancos. y valores. Eran los únicos en el norte Éramos que, los únicos que en el norte. imprimían. Y se competía, claro, en esa época el fuerte nuestro no eran tanto los libros o la impresión color, sino la impresión de formularios continuos, cheques y valores. Claro. ¿Pero por qué? Y juegos, loterías y tómbolas. Claro. ¿Por mirá qué? vos, claro. Porque el país estaba mucho más federalizado. Sí. Entonces, ustedes tal vez no lo recuerdan, pero acá en el NOA había entre 12 y 15, entre las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, entre 12 y 15 bancos, los 3 bancos provinciales, bancos Claro, municipales, sí, el bancos- empresario, el comercial del norte, el regional, había Sí, muchos sí, bancos. sí, sí. Y hacíamos cheques para esa gente. Y cada provincia tenía su propia lotería, su propia quiniela, Claro. que se hacían. Después, con la globalización bancaria, desaparecieron prácticamente Y los todo bancos eso. grandes compraron a los A bancos los bancos chicos. chiquitos, y ya no hay bancos locales. Hace poco desapareció el último, Sí. creo. Y bueno, y eso nos obligó a volcarnos a la parte de impresión color. Claro. Entonces Sí. trajimos la primera impresionante máquina a esto. 4 colores. Esto de los cheques, o sea, si no había cheques, no habría el banco. Tal cual. Era sí. fundamental. Sí. Mi papá era bancario, hablo de cheques desde que tengo 5 años, y la importancia del clearing en ese momento y Claro. cómo se juntaban las cámaras a pasarse los cheques. A pasarse los cheques. Sí. Las era- boletas de depósito que se hacían a También mano. Era, una era locura. algo fundamental para el funcionamiento del banco, o sea que si Crivelli no imprimía, Si se dormía. claro, si no imprimía no había banco ese día. Sí. Ese era el nivel de importancia, digamos. Sí, sí, así era. Qué locura, además, todo esto que vos vas mencionando, porque te remonta a una época en que las cosas funcionaban muy distinto a como funcionan hoy. Sí. ¿Cómo, o sea, me asombra, ¿no?, la capacidad de la empresa para adaptarse a tantos cambios? Y sí, como te digo, esa desaparición de productos debido a la globalización nos obligó a pensar, o seguimos imprimiendo esta clase de productos, pero salimos a competir en Buenos Aires y el resto del país, o seguimos atendiendo al NOA con otra clase de productos más variados. Claro. Y nos obligó a irnos para el tema de el color. Entonces, la máquina 5 colores o 4 colores. Eso implicó también el aumento de la editorial. Empezar libros, otro tipo de máquinas, encuadernadoras, Claro. etcétera. Y el packaging, Claro. Y en que ese antes no se momento, hacía mucho. en ese momento, esto que vos acabas de decir, en ese momento esa idea fue como visionaria, fue como proyectar un futuro que no sabían si iba por ahí o no. Se me viene a la cabeza empresas, no sé, Kodak,
Starblock era el... No. Blockbuster. Blockbuster. Íbamos a Esas alquilar empresas- películas el sábado a la Claro, noche. ese tipo de empresas que de repente no supieron adaptarse dónde a los venían. cambios, claro, y de repente entiendo que ustedes hicieron esos cambios Y que hacían estamos- falta. sí, ¿no? tratamos de mantenernos ahí. ¿Y en Y qué ahora momento? estamos mejorando el tema de packaging, porque Ahí está. no sé hasta qué momento seguirá el tema editorial. Estamos Mm. haciendo muchísimos libros y cuadernos, pero no sé hasta qué punto. Claro. Pero el tema de packaging comienza a cobrar mucha más relevancia, etiquetas autoadhesivas, cajas, cajitas. Sí, la Bonito personalización la bolsa. la personalización de los regalos o de las ventas, lo vemos mucho en empresas que le ponen más importancia al packaging Sí. que al producto que venden en sí. Totalmente. Porque es como la Brindarle la experiencia. experiencia al cliente desde darle algo de emocionalidad Sí. al producto que venden. La elegancia hace y la ese tipo de diferencia. cosas, sí. Claro. Tal cual, tal cual. Fantástico. No, a mí me quedé loco pensando en esto, ¿no? Una empresa que tantos años y teniendo gente que esté planificando y advirtiendo estos cambios, porque están justamente en una industria que sufrió, no sé si que sufrió, pero que mutó un montón. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, después está también el tema del amor. O sea, cuando vos estás enamorado del oficio, qué sé yo, por ahí pasaba el tema de la globalización y decíamos, bueno, esto ya no tiene futuro, hagamos otra cosa, seamos inmobiliaria, qué sé Claro. yo, no Claro. sé. Pero a veces te tira el oficio, a mí me encanta. Así que estás buscando siempre la manera de mantenerte, digamos, si se puede, en la cresta de la ola. Y a lo largo de todos estos años, ¿cuál identifica vos que fue la crisis más grande por la que pasó a la empresa? Hubo una crisis muy seria en el año, bueno, pasamos la hiperinflación de finales de 1989, pasamos la época del 2001, que fue tremenda. En el 2017-18 estábamos también bastante para atrás, después vino la pandemia. La pandemia, ¿cómo les pegó la pandemia? La pandemia, al principio cerramos asustadísimos porque había que cerrar. Porque cerraban todos los más, comercios, la sí. mitad aproximadamente se quedó en su casa porque tenían una cierta edad, y después poco a poco nos fuimos dando cuenta de que éramos parte de la cadena de los esenciales. Claro. Porque al principio cerramos porque dijimos, bueno, hay que cerrar. Pero después no, porque muchos de nuestros clientes eran esenciales. Entonces, Por ende, ustedes ahí también. empezamos de nuevo y digamos, fue como un salto el tema de la pandemia, porque si bien ya teníamos gente de la tercera generación en la provincia de Tucumán atendiendo finanzas y contabilidades de ahí y algunos clientes, la pandemia fue la excusa para que entre también la tercera generación de acá, de Salta, Claro. que al principio entró sin Sin mucha expectativa. no, para nada, era solo para dar una mano y qué sé yo, y después, bueno, poco a poco pasa que te vas enamorando del oficio, de la actividad, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, hay que conocer algo y recién después opinar. Y cuando ellos dijeron, bueno, nos vamos a quedar, qué sé yo, bueno, ya se volvió a pensar en las inversiones. Claro. Entonces, hemos vuelto a invertir con los jóvenes en una troqueladora porque había que troquelar caja, en una perforadora de cuadernos porque había que hacerlo, en una laminadora y ahora en una encuadernadora. Y bueno, pensando que tenemos el apoyo de ellos. Lástima que ahora la situación Está no complicado. da para mucho, pero bueno, pero esperamos superarla como se han superado todas. Esto que vos le ponés mucha emocionalidad también al trabajo. Sí. Y en lo que contaste de que no sentiste la presión y el mandato familiar, ¿cómo fue la incorporación de la tercera generación de acá de Salta? Vos desde tu lugar de abrir las puertas y tampoco tratar de darles ese peso, ¿no? Bueno, ellos, ¿por qué entraron? Porque estábamos en pandemia, porque estaba la mitad del personal en su casa, por la edad o porque estaba enfermo, y ellos entraron aclarando que era solo para ayudar por la crisis, Claro. pero que no era un plan de vida. Claro, claro. Y así nos lo repitieron 2 o 3 veces, pero después, al pasar de los meses, digamos después de 6, 8 meses,
ya comenzaron a decir, no, está linda la empresa, creemos que nos vamos a quedar, o sea, ellos decidieron quedarse. Sí. Y nosotros dejamos en claro desde el primer momento que a la primer duda, a la primera excitación de qué hago acá, qué estoy haciendo, que sean sinceros, comunicadores, claro, que sean sinceros y que expongan el tema. Porque hacer algo así porque estás obligado, porque si no, tu papá, tu mamá... No. O que te genera alguna angustia, por ahí vemos, en lo que es la consultoría de empresas familiares, vemos las nuevas generaciones muy angustiadas no solo con el peso, sino también con los conflictos que tienen con los padres. ¿Sabes qué tienen que hacer en ese caso, Nati? Te escuchamos. Tienen que educarse, tienen que hacer cursos. Mira, yo tuve la fortuna de comenzar en el año 2010 uno de los cursos que hacía el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, acá en Salta. Después de eso se repitió en el año 2011, en el 2012 lo hizo mi hermano. Comenzamos en esa época una experiencia muy buena que se llamaba DIRAS, que significa Directores Asociados, en donde 6 empresas se juntaban para hablar de sus temas particulares, 6 empresas disímiles entre sí, ¿no? Para hablar de sus temas con la guía, digamos, de un profesor del IAE. Eso lo hicimos durante 5 años. Y de ahí surgieron ideas espectaculares, porque a nosotros nos tocaba mes de por medio, digamos. Entonces, y te genera una apertura de cabeza para resolver cuestiones que por ahí vos la venías resolviendo de alguna manera y te dan una nueva visión, y la nueva generación tiene mucho para aportar también, ¿no? Claro, y tu compañero te dice, no, mira, yo tuve ese problema en mi empresa, hagamos esto, comprometete a hacer eso, y a los 2 meses cuando te tocaba ir de nuevo, había que rendir cuentas, o sea, hiciste lo que te dijimos. ¿A qué te comprometiste? Y después hay una cosa, que la empresa de familia es un fenómeno que se da muchísimo en nuestro país. Ustedes saben el 90%, que el 90% de las empresas son el motor de la economía. Son familiares. Pasa lo mismo en Italia y en muchos otros países. Y hay que prepararse para eso. Entonces nosotros, otra cosa que hicimos que fue bastante provechosa, muy provechosa, fue los de la segunda generación, ir a hacer un curso de empresa de familia al IAE, 3 días de full immersion, hará ponerle 12 años. Entonces nos ordenamos la cabeza los 3 de la segunda generación. Y el año pasado, ya fue a fines del 24, la tercera generación son 7, de los cuales 2 no están en la empresa, pero los otros sí, con distintos roles, ¿no? Roles de mucha responsabilidad, de menor responsabilidad. Los 7 de nuevo al IAE, hacer eso. Entonces, al principio los que no estaban decían, bueno, pero ¿para qué yo? Pero resultó muy provechoso para todos. ¿Por qué? Porque te obligan, en cierto sentido, a pensar en los problemas que van a venir, porque el día de mañana van a ser socios, uno trabaja con más responsabilidad, otro trabaja con menos, el otro no quiere, el otro quiere ser psicólogo, el otro... y hay uno que necesita cobijo, mientras que el otro no, y se aprenden a diferenciar los roles. Hay 4 roles importantes en la empresa de familia. El rol del dueño, que tiene su remuneración, que son los dividendos. El rol del director, que tiene su remuneración y es el que toma decisiones de estratégicas, que tiene su remuneración, que son los honorarios. El rol del ejecutivo, que tiene también su rol y su sueldo. Y el rol del que es empleado porque tiene otro proyecto particular y quiere hacer. Entonces, cada rol tiene su y además remuneración, en la empresa y familiar, eso tiene que quedar bien claro. En la empresa familiar convergen los vínculos por un lado y el negocio por el otro. La importancia para la subsistencia es esto que vos decís, los roles claros, las reglas claras, la sinceridad y la igualdad para todos. Todos van a hacer el curso, todos nos profesionalizamos, todos somos parte del negocio, además de ser familia. Como separar y el los, que no quiere los estar, ámbitos, está bien ¿no? que no estés, pero que vaya lo mismo, porque el día de mañana va a ser parte. Va a ser dueño. Claro.
Claro. Entonces, ¿Y cómo es la relación hoy en día, digamos? ¿Hay peleas? ¿Por ahí se confunde? No. ¿Se confunde esto No, de hay roces, pero no peleas. tío, te No dije peleas. que... No, pero no peleas, porque si algo algo que te enseñan en estos cursos bien hechos, digamos, es que el rol de la empresa es la rentabilidad, Claro. eso está claro. Sí, sí. Y el rol de la familia es la felicidad. Entonces no pueden estar en conflicto Qué lindo la eso. empresa y la familia. Entonces hay que tratar de eso, buscar esa felicidad, ¿no? No, y también trabajar las conversaciones que tienen que ver con el negocio, Totalmente. trabajarlas en un contexto Que de no empresa, todas, de ¿no? horario laboral, y las conversaciones que tienen que ver con la familia también, trabajarlas Sí. o realizarlas en otro momento, en los asados no se habla exacto. de eso, Claro. claro. No, volvemos a la importancia de las reglas claras, ¿no? Es muy Sí. importante tener las reglas claras y los roles claros de todos. Sí. Me quedo con esto de que dijiste anteriormente también, el tema de la asociación. Esto que contabas de nos juntamos con 6 empresarios, la importancia de las cámaras y de las asociaciones para dar esa contención al empresario también que muchas veces está muy solo Sí. tomando las decisiones, muy solo con lo que le va pasando. Entonces, vos sos bastante participativa en las cámaras. Me gusta la actividad gremial empresaria porque uno, eso, lo que vos dijiste, se da cuenta que uno no está solo, que comparte problemas con otros, se da cuenta que una decisión puede ser buena para otro. Y bueno, y aparte dar algo también, hay que ir a un acto, hay que ir a hacer esto, hay que solicitar algo, no sé, algún organismo, Claro. o dictar algún curso. En fin, es como abrirse un poco. Nosotros Tiene un tuvimos doble una sentido. época de estar cerrados Sí, y no es nada bueno. sí. Ya la pasamos. Por Por eso ahora suerte. estamos más abiertos. Claro, no Sí, es como que nada te perdés bueno en tu porque- negocio y no ves más nada ves de lo más que nada. de lo que Y- tiene que ver con tu propio negocio. Y no sirve. Claro. Y no sirve. Y hay grupos de apoyo, hay consultoras que hacen, resuelven temas de familia, hay los famosos vistas, o sea, hay un Claro. montón de cosas Sí, sí. que hay que hablar. O sea, no solo ir a la empresa y decir, che, puedo hacer algo acá, sí, pero la semana que viene ya no vengo porque, no. O sea, Claro, sí, tiene muchos sentidos. El sentido de dar algo también a los demás, a los otros socios, y también recibir la experiencia Sí. y poner el compromiso en devolver un poco también esto de las capacitaciones, la experiencia de los empresarios más grandes con los jóvenes empresarios que por ahí se pierden en alguna decisión y que el empresario... Claro, bueno, ahora eso lo es estamos re viendo, lindo. ahora lo vemos en esta crisis, que el empresario joven está medio perdido y Claro. el empresario más empresario experimentado viejo le sabe dice, que- no, y por ahí ¿sabés que la hay que que pasé pasar". yo? Claro. Claro. A mí me surge la pregunta porque Sil nos comentaba hace un rato que vos ya no formás parte del directorio. Claro, Que, no. Hoy estás más como accionista. Claro. Pero vos sí formaste parte de la empresa de forma más activa, o sea, te metiste en el barro. ¿Cómo fue, digamos, iniciar tu carrera dentro de la empresa y en algún punto decir, bueno, hasta aquí llegué, decido salirme? ¿Sucedió de esa forma? ¿Qué te llevó a tomar esa Yo decisión? entré en la empresa cuando era súper jovencita, digamos, Claro. debo haber tenido 19, 20 años. Mm. Y era muy, como había hecho secretario ejecutivo, era velocísima tipeando. Claro. Entonces, cuando aparecieron las primeras máquinas componedoras de texto electrónico, yo me pasé meses tipeando libros. Eso no sabes cómo te enriquece. Libros buenos, malos, Y aburridos. leyendo interesantes. todo, claro. Leyendo todo, te llegaba el Sí. manuscrito y había que escribir, tipear. Y eso hice hasta que estaba más o menos a mediados de mi carrera de licenciatura en administración. Y ahí, ya que uno se empieza a meter más en el tema de los números, de negocios, ya dije, bueno, voy a dejar esto, que me gustó muchísimo hacer, y voy a pasar a la parte administrativa. Y en administrativa empecé en costos, en presupuestos, a hacer estudios, e iba aplicando
aprendía en mi carrera iba aplicando en la Claro. empresa. Con el pasar del tiempo, bueno, llegué a ser presidente, digamos. Claro. Bien. Pero ahora que están las nuevas generaciones, ya me pareció re interesante y más divertido irme, y que ellos sean parte del directorio, junto con mi hermano, que es bastante años menor que yo. Así que están ellos ahí ahora. Pero Claro. yo no puedo dejar de ir. Yo siempre digo, estoy con un pie adentro, un pie afuera, ya me estoy yendo, pero al final termino yendo todos los días, aunque sea a charlar, aunque sea, qué sé yo, a preparar un discurso, nada, a felicitar a la gente que se está jubilando. Nosotros, se está jubilando gente que entró con nosotros como aprendices. Claro. Claro. Y no hay muchas empresas en donde mucha gente la Permanezca. tuvo como único empleador. No, qué bien que habla esto de la empresa, ¿no? El bajo nivel de rotación. Bajísimo Habla de que nivel. habla de que la bien de gente es empresa y feliz también trabajando habla ahí. bien de la De la gente. gente. Sí, porque es como, claro, es un equipo. Claro, sí. Aparte que es un oficio raro, que cuesta formar, pero uno no es que lo hace por el interés también. A ver, las personas que se jubilan en nuestra empresa se jubilan sin tener temor de que no hubo falta de aporte, de que me pagaban en Claro. negro. Se jubilan Claro. y se jubilan con todas las de la ley, o sea, y eso te da como una tranquilidad de espíritu. Sí, por ahí no te llenaste de oro, pero Sí. te da una tranquilidad de espíritu linda, y el que se jubila se va diciendo Tal cual. que bien, y nosotros así derramando alguna lágrima a veces porque sí, llegás a ser y sí, amigo de... Por sí. supuesto, tantos años Saber, compartidos. saber además esto, ¿no? Que vos acabas de decir, que la empresa no es solamente vos, no sos solamente vos, y no es solamente generar dinero, sino No. también son familias que hay detrás de un negocio que viven gracias a la actividad, gracias a ese espacio que obviamente empezó con tu abuelo, Claro, con mi padre. con tu padre, Con perdón. mi padre. Mi abuelo era músico. Claro. En esto que vos contabas recién de me leí un montón de libros, tipié un montón de libros, me imagino que haber leído de todo también te enriquece, pero también te direcciona hacia algún lugar que más te gusta. ¿Qué fue lo que más te gustó que leíste? Por ahí puede haber sido algún libro muy comercial o el libro de una persona que quería escribir su biografía, no sé. A mí de las cosas que leí en la imprenta, muchas, sobre todo la poesía. Me gusta mucho la poesía. Y acá en el norte, Jujuy, Salta y Tucumán tenemos excelentes poetas. Sí, Entonces, sí, sí. a ver, yo lo conocí personalmente al famoso César Fermín Perdiguero y a compositores de zambas y qué sé yo. Claro. Yo me fascinaba totalmente. Claro. Y después otra cosa que me gusta leer son crónicas de periodismo, digamos. Yo era fanática de Oriana Fallaci, por ejemplo, que era una periodista italiana, corresponsal de guerra. Esa clase de periodismo de actualidad me gustaba mucho. Buenísimo. Qué interesante todo el trayecto de la empresa, Sí. haber trabajado desde chiquita, porque estar Sí, metida en la sí, empresa también es, totalmente. lleva un papel, trae esto, Sí, me imagino. tu papá y tu... Andas el depósito. Claro, Claro. tal cual, es como estar en el ejercicio desde tan pequeño, no haber perdido la emoción, eso es lo que más me impresiona. Sí, no haber tal perdido cual, la emoción tal cual. y la pasión por ese oficio, ¿no? Y ella lo dijo, como el amor que uno siente por la profesión, o sea, Claro. se nota, se te escucha así de esa forma. Y por último, para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejarías al emprendedor, al empresario que te está escuchando con respecto a un negocio que vos arrancarías en este contexto y otro que no lo harías? ¿Qué haría y qué no haría? ¿Qué no harías? Bueno, habría que buscar primero, dedicar tiempo a buscar la originalidad en el servicio y hoy está de moda y voy a resultar repetitiva, pero hablar de la experiencia del cliente es muy importante. Entonces, no todo es hacer plata y encontrar el producto, sino también llegar al corazón de la gente con un dicho, con una palabra, ya sea que tenga una sandwichería o que ponga un restaurante o un negocio de ropa, poner el factor humano, Hacer la diferencia. y hacer la diferencia ahí por delante del profit
Sí, digamos. sí. ¿No? Igual me parece que estás hablando de una nueva profesión del futuro que todavía no existe, pero que tiene que ver con cómo generamos más conexión o cómo logramos esa satisfacción al cliente, que hasta que lo hablamos y está instalado que obviamente es necesario, ¿no? O hacer foco en eso, pero en este nuevo contexto en el que todo se vuelve cada vez más frío, que cada vez hay más ventas online que presencial, Sí, vos entonces, sabés que estaba leyendo el otro día, sí, a con ver, respecto a las ventas online, estaba leyendo que en Estados Unidos es incipiente, ¿no? sí, Pero está comenzando ciertas jóvenes generaciones a promover el comprar en lugares físicos, claro, al promover el comprar en la tienda, porque yo puedo comprar todo online y lo único que tengo que hacer es abrir la puerta de casa y recoger Sí. el paquete, mm, pero por ahí necesitas ir a una tienda, que alguien te mire a los ojos, que alguien te diga si están bien las papas fritas, que alguien sí, Te cuente cómo y hay, se hay una usa corriente algo. que está queriendo volver a Mm, eso, mm. o sea, olvidarse de la comodidad de hacerlo desde tu hogar y salir a buscar a la persona, porque Claro. en definitiva somos seres sociales, Sí, digamos, tampoco. totalmente. Claro. Y yo creo que en algún punto siempre volvemos a eso, ¿no? A reconectar, ¿no? Es como que Claro. vamos de un extremo a otro a veces, pero me encantó igual lo que vos mencionaste porque creo que en algún punto va a ser necesario gente especializada en reforzar El factor humano. en el factor humano. Sí. Claro. Me quedaría horas Sí. hablando con Silvana. Siento que podemos Oh, gracias. exprimirla. La vamos a invitar Tal de cual. nuevo porque de Tal verdad cual. es un invitado que te No, por apasiona favor. lo que contás. A mí Aparte me pasa nos dio emoción, nos dio información, nos capacitó, nos dio todo. nos dio Nos habló de todo. empresas familiares, nos dio todo. Bueno, muchísimas gracias Silvana No, por haber chicos, venido. gracias a ustedes. Muchas Eh, gracias. Estuvo muy lindo todo. Gracias, gracias. Y la vamos a invitar de nuevo porque siento que ¿Por qué quedaron no? un montón de cosas por conversar. Por favor. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Factor Empresa. Muchas gracias, Nati. Nosotros somos Maxi y Nati, acá una vez más al lado de ustedes, hablando acerca de empresas, trayendo personajes hermosos, súper ricos, y nos vemos en el próximo episodio.